Hoy reciclamos este cubo de yogur. Vamos a decorarlo fácil, elegante y bonito para utilizarlo en casa o para regalar. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Hoy le ponemos un pause a la Navidad. Le vamos a dar descanso a la imprimación y compañía y simplemente lo voy a dar todo con la lija, por el borde, la parte baja y el cuerpo del cubo. Vamos con este buen envase de plástico de 1 kilo. Nos viene muy bien para organizarnos en casa. Para darle firmeza a este cubo de plástico voy a usar cartón corrugado. Ya hicimos un trabajo con este material hace unos meses en el canal, en botes con tapa. Te lo dejo por aquí. Lo primero, adaptarlo a la superficie curva del cubo. Vamos recortando e incluso añado y adapto una pieza para que me cubra todo el contorno. Después lo vamos a convertir en un inspirador lienzo en blanco. Para ello le voy a dar 2 manos de pintura acrílica blanca, dejando secar muy bien entre una y otra. Hoy más que nunca maquinan las musas, en concreto las de los amigos de la web ITD Collection. Preciosa su colección de papeles de arroz, El Jardín de las Musas. Hoy trabajamos con estas imágenes en tonos rosados y bellas peonías. Con las manos recorto los papeles al tamaño de mi cubito reciclado. Y vamos al decoupage. Voy extendiendo mi pegante con paciencia entre las ondulaciones del cartoncito y colocando las bellas imágenes. Para que queden bien pegaditas al fondo, me ayudo del kit antiarrugas, un plástico y un papel suave, incidiendo delicadamente en los huequitos, para fijar bien el papel en la superficie corrugada. Muy indicado también para trabajar con servilletas si es tu caso, dada su delicadeza. Con una lima de uñas rasgo el papel que me sobra. Y paso a dar esa capa generosa del mismo medium para asentar y proteger el trabajo. Recorto ahora detalles de este papel tan bonito, mini motivos que acompañen el diseño que hemos creado para este reciclaje. Con un pincel suave más pequeñito, vamos con ello. Quedan monísimas estas mini piezas en nuestro inspirador conjunto. Vestimos ahora nuestro cubito. Voy pegando con cola blanca y adaptando nuestro cartón decorado
Mira qué bonito queda. Hoy reciclamos un cubo de yogur, de estos de 1 kilo. Lo vamos a convertir en una pieza inspiradora y con glamour. Si te está gustando esta idea y me quieres ayudar, te invito a que comentes, compartas y te suscribas al canal. Así lo hace siempre mi gente apañada. Muchas gracias. Un poquito de pintura conjuntando el trabajo en tonos rosa. Como trabajo con pintura acrílica, doy primero ahora sí la imprimación, para media jornada. En asa, que acabo de descubrir que se quita, la base y el borde de este cubito. Lijamos y pintamos de rosa real para que nos quede este botecito de plástico muy conjuntado. Con esta bonita puntilla decoro el borde de este cubito. Y le añado ese pedacito que recortó, un truqui para igualar el huequito de quitar la tapa. Mira qué bonito y elegante va quedando este reciclaje. Añadimos hoy una leyenda en letrillas de madera. Como no tengo la letra E, a ver si me acuerdo y compro, que no es la primera vez que me pasa. Transformo una B cortándola con cuidadín y paciencia. Voy a darle vidilla a este Inspiré, tan propio de las musas. Para ello usaré foil dorado, que también lo podéis encontrar en la web de ITD Collection. Necesitamos un pegante. Yo voy a usar este Micción al agua. Dice el fabricante que debemos esperar a que actúe el producto 20 minutos antes de proceder a decorar con el foil. Pasado este tiempo, tomo una de las láminas del paquete de foil y voy recortando a tamaño peque para trabajar más fácil en cada letra. Con una plegadera o mira con la espátula de silicona mismo o si no con el dedo, voy dando pasadas para que el foil quede bien pegado en todo el cuerpecito de las letras. Levanto y listo. Queda precioso con este color dorado. Este papel de musas y peonías contiene destellos dorados. Voy a añadir algunos detalles más y aún más pequeñitos con el foil. Barra libre de mini piezas hoy. ¿Qué cookies son estos corazoncitos de madera? Voy aplicándoles el Micción, a dejar ese tiempo de espera y a vestirlos del foil dorado. Me encanta cómo quedan. Con silicona caliente llevo todo este mini universo dorado al trabajo.
Empiezo con las letrillas en vertical y cerca de nuestra inspiradora musa. Y completo el trabajo con los corazoncitos, distribuidos por el resto del cubito reciclado, repartiendo amor. Toca barnizar. Con el foil lo haremos con barniz de brillo y ya te muestro el resultado. Este papel de arroz tamaño A4 tan divino y las láminas metálicas de oro los tienes en la web de ITD Collection. Te dejo los enlaces bajo el vídeo. Un cubito de yogur de lo más inspirador, con decoupage, foil, una puntilla, cartón corrugado y piezas de madera, para organizarnos en casa, decorar o para regalar. Cuéntame, ¿para qué lo utilizarías tú? Si te ha gustado el tutorial, dedito arriba, compártelo y suscríbete al canal. Y muchas gracias por acompañarme en esta idea hasta el final. Hasta el próximo vídeo. Chao.